La segunda, la segunda prueba sería para jueves entonces, ¿cierto? Claro, La segunda prueba, sí, ya. este jueves, o sea, pasado mañana. Ujú. Así que como les comentaba recién, la prueba número uno para todos aquellos, y voy a avisar el tiro también en el chat del curso. Eh, ya, así que también si tienen contacto con alguien del curso, ya avisé también en el chat que quienes no pudieron realizar la prueba, está habilitada desde hoy a las 21 hasta mañana a las 21 para que la puedan completar. Daniela dice que viene entrando. ¿Ya? Así que vuelvo a repetir para que puedan entonces completar la prueba y no vayan quedando atrasados. Porque recuerden que este módulo es mucho más extenso que los anteriores y en este tenemos 6 pruebas para que entonces traten de no atrasarse porque si no se les van a acumular demasiadas pruebas. Ya, partimos con el o la revisión del cronograma. Si es que lo encuentro. ¿Se ve la imagen? Está cargando todavía. Ahora sí. Ya, gracias. Clase número 4 que es de hoy, nos corresponde ver todo lo que es compra-venta. Bien, por tanto, vamos a ir con la compra-venta. Hoy día es cortita la clase. O sea, es corto lo que, no es mucho lo que tenemos que revisar, a eso me refiero. Igual terminamos a las 9. Bien, pero son un poco más de una página y media lo que tenemos que revisar y que se refiere al contrato de compra-venta. Para llegar al contrato de compraventa, debemos recordar que tenemos que pasar por qué gestiones previamente. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las gestiones previas a la compraventa? Yo creo que la solicitud, los documentos pertinentes, después el contrato de exclusividad, el contrato la promesa de compraventa para poder pasar a la compraventa como tal. Así es, Itamar, muy bien. Y solamente para complementar, que estuvo muy bien lo que usted señaló, eh, al momento de firmar el contrato o el mandato, ¿cierto? Que es la orden de venta, donde después, obviamente, el vendedor nos entregará y nos deberá entregar toda la documentación que se requiera. Eh, en esa misma orden de venta o contrato, mandato,
se debe señalar esta cláusula de exclusividad que señala Itamar. ¿Y para qué nosotros vamos a incluir esta cláusula de exclusividad en este contrato? Yo creo que para no eh, Para que outro. tener otra persona también trabajando con la propiedad. ¿Ya? Sim, ¿Mariana? sim, no mesmo, que Lo já disse. mismo. Ya. Sim, Y efectivamente es para que otro corredor, ¿cierto?, no entre a competir en la compraventa de la propiedad y que obviamente vaya a vender la propiedad. Pero, y en este caso, si ingresa, aún así firmando esta cláusula de exclusividad, ingresa o el vendedor le encarga a otro corredor o corredora la venta de la propiedad y este otro corredor vende la propiedad, ¿qué pasa ahí? ¿Qué podemos igual tem que exigir? pagar o porcentagem, né, da pessoa que estava primeiro, do primeiro corredor, no caso. Así es, así es. Efectivamente, el vendedor tendrá que pagar en este caso, y eso debe quedar señalado en la misma cláusula, deberá pagar el porcentaje acordado o la comisión acordada. Bien. Eh, entonces, después de todo esto, llegamos a la promesa. Bueno, en el intertanto, ¿cierto? Hemos ya estudiado, analizado, revisado antecedentes de los posibles compradores y ya el vendedor se ha decidido por uno de los que le hemos presentado y corresponde en este caso, entonces, redactar y firmar el contrato de promesa de compraventa. ¿Para qué es este contrato de promesa de compraventa? Tengo entendido que es para que ni el dueño del inmueble le suba el precio del inmueble ya pautado o para que el comprador en la mitad de proceso no retire su oferta de, de comprar el inmueble. Ya, muy bien, Itamar, así es. Por una parte, bueno, el contrato de promesa es para darle seguridad de que efectivamente vamos a llegar, ¿cierto?, al contrato de compraventa, que es lo que vamos a ver enseguida. Y por lo tanto es para dar seguridad de que efectivamente el precio que se ha acordado entre las partes no se va a modificar. Y por otra, también para dar seguridad al vendedor que este comprador va a comprar la propiedad. Y para el caso, entonces, de que alguna de las partes se retracte en el intertanto, existe esta cláusula que es una cláusula que se llama cláusula penal y que viene, en definitiva, a establecer sanción y una sanción pecuniaria para aquella de las partes que no concurra a la firma del contrato de compraventa o también que se retracte en el intertanto de esta firma. Por lo tanto, efectivamente, esta promesa con esta cláusula lo que viene a establecer o a dar seguridad es que el contrato de compraventa se va a firmar definitivamente. Y para el caso de que alguna de las partes se retracte, entonces fija una indemnización de perjuicios en favor de aquellas de las partes que estuvo diligentemente presta para firmar el contrato. Entonces se establece un plazo, ¿cierto? Habíamos comentado que en general la regla general son 60, 90 días, pero que puede también, y de acuerdo al acuerdo de las partes, poder aumentarse o no. Poder aumentarse o también puede restar tiempo esto, ¿cierto? Dejarlo más acotado, dependiendo, obviamente, de qué es lo que falta o qué documentos faltan o trámites faltan de cualquiera de las partes para poder llegar a la firma del contrato.
y evitar, en definitiva, también como lo hemos visto, evitar entonces esta cláusula penal. ¿Bien? Y entonces llegamos al momento del contrato de compraventa. De acuerdo al artículo 1793 del Código Civil, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y este comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Por lo tanto, acá tenemos tres, a lo menos tres elementos que podemos analizar de la compraventa. Por una parte, está la obligación que nace de las partes contratantes. La una a dar una cosa y la otra a pagar el precio de esa cosa. Bien. El dar esta cosa en el contrato de compraventa o en la compraventa es una verdadera transferencia del dominio. De hecho, el contrato de compraventa, de acuerdo al Código Civil, es un título traslaticio de dominio. Eso significa que al vender una cosa yo estoy entregando, estoy transfiriendo, estoy dando a otro ese dominio que yo tengo o que tenía hasta ese momento sobre la cosa. Por lo tanto, el dominio con este título llamado compraventa o contrato de compraventa se traslada del vendedor al comprador, que es lo mismo que ocurre también con el dinero pactado, ¿cierto? También hay un traslado acá desde el comprador hacia el vendedor. Bien, también ahí, vuelvo a repetir, hay un traslado del dominio del dinero, porque tenemos que recordar que el dinero es un bien mueble, por lo tanto también es susceptible de transferirse o de transferir el dominio. Por lo tanto, este primer elemento, que es esta traslación entre el vendedor y el comprador, ya sea uno para entregar la cosa, en este caso sería el bien inmueble, y el otro para entregar el dinero mediante la fórmula del pago, ahí entonces tenemos esta traslación de dominios. Además, el otro elemento es venta y compra. Por eso este contrato se llama contrato de compra-venta. ¿Bien? Porque se entiende que por un lado hay una compra y por el otro una venta. Pero esto debe quedar claro, porque puede darse el caso de que no existe una claridad respecto del contrato y que ha surgido en algunas ocasiones esta problemática, en donde uno cree que está vendiendo, pero el otro cree que está arrendando. ¿Bien? Por lo tanto, ante este conflicto que se produce, y para evitar este conflicto, debe quedar claro cuál es el tipo de contrato o de acuerdo que se está realizando. Por eso es que si ustedes cuando revisan estos documentos se fijan en el encabezado, en el título, señala contrato de compraventa, para evitar entonces cualquier error en las partes. Porque, por ejemplo, un error de este tipo vicia el consentimiento y por lo tanto puede provocar una nulidad relativa, a lo menos, respecto del contrato mismo. Así entonces debe quedar sumamente claro, y esta es una obligación también del corredor, dejar muy en claro, sobre todo al comprador, que esto es una compraventa, no es un arriendo, para que entonces esa persona comprenda que lo que va a realizar o lo que va a firmar es un contrato de compraventa, donde él tendrá que entregar una cantidad de dinero y se hará dueño de la cosa que se está vendiendo. Professor, desculpa, uma Ujú. consulta, Sí. uma pergunta. No momento, antes de entregar o dinheiro, no caso, a plata, ele vendedor se arrepende, no mesmo momento de entregar a plata, se arrepende. Ele tem que pagar uma. O que passa aí?
En la cláusula penal está señalada solamente hasta antes de la firma. Ah, antes da firma. Antes de la firma. Una vez que ya está firmado el contrato, surge lo que se entiende como el aforismo que en derecho se desarman las cosas tal como se hacen. Por lo tanto, si ya está firmado el contrato de compra-venta y este vendedor se arrepiente, la única forma que tiene es rescindir el contrato mediante otra escritura. Todo a costa, obviamente, del el vendedor que se arrepiente y también pagando una indemnización de perjuicios, que va a E tener essa, que ser evaluada entre las partes o acordada entre las partes cuál será esa indemnización. e essa indenização Ujú. é pagada para o corredor e para o dueño o sea, a pessoa que quer comprar o imóvel ou solamente para o corredor? Para ambos, ya que Para ambos. obviamente el negocio con la firma ya se está concretando, ¿ya? Ah, e, Por lo tanto, en los que viene después son meros trámites para ya redondear la gestión, pero la e, quem, gestión se cumple con la firma del contrato. e quem decide esse monto de quanto que Eh, deve receber por, cada parte, digamos? por parte del corredor tendrá que pagar, obviamente, la comisión estipulada, Não, aí tudo bem, pero a ¿ya? outra parte La otra do parte comprador. tendrán que acordarlo y si no llegan a un acuerdo, eso se va a resolver en los tribunales civiles. Ah, ah, já. Pero isso se pode pactar, ou seja, isso pode conversar entre eles, né? Entre o Claro. comprador e o vendedor, no caso, né? Así es, así es. Y lo normal es que se aplique la misma cláusula penal de la promesa de compraventa, aumentada en un porcentaje, obviamente porque ya se firmó el contrato y Hum, por toda la tramitación también que tuvo que realizar claro. el comprador. Así que Uhum. se aumentará, no sé si, por ejemplo, se establece una cláusula de 5 millones de pesos, no sé, serán unos 6, 7, 8 millones que tendrá que pagar el vendedor que se Isso arrepiente. serve para as duas partes, por exemplo, se o comprador, no caso, se arrepende de comprar o imóvel, igual também serve para ele igual pagar alguma quantidade ou não, alguma quantia, não sei. Es lo mismo para ambas partes, ¿ya? Porque Ah, já. en la promesa se establece que la cláusula penal es para la parte que está en mora, de acuerdo a lo que se señala, es decir, la que no llega a la firma o se arrepiente antes de la firma del contrato. Por lo tanto, si ya se Hum. firmó el contrato y después se arrepienten, es exactamente lo mismo. O sea, aquí eh, igual se le tiene que pagar la comisión al corredor y las partes verán cómo llegan a un acuerdo de una indemnización satisfactoria. Ah, então serve para ambas partes, né? Para ambas Así partes, es, está claro, así está es. claríssimo. Bien, y el otro elemento también que nosotros podemos revisar de esta definición de compra-venta, dice relación con el dinero que el comprador da por la cosa vendida y que se llama precio. Por lo tanto, en la compra-venta, acá debemos entender que el dinero que se entrega por la cosa vendida es el precio de la cosa, es decir, la evaluación que tiene la cosa que está siendo vendida. ¿Bien? Por lo tanto, lo que realiza, lo que hace el comprador es pagar, ¿bien? Que es también una forma de dar término o de cumplir una obligación. Cuando yo tengo que pagar algo, yo debo un dinero, con el pago se extingue la obligación. ¿Cuál obligación? La de pagar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de precio, ese dinero que se entrega para comprar la cosa es el precio que voy a pagar, es la forma en que yo voy a cumplir la obligación. ¿Se comprende? Uhum. Ya.
¿Debe ser dueño el vendedor para transferir el dominio? De acuerdo a lo que establece la ley, efectivamente, el vendedor debe ser dueño de la cosa para transferir el dominio, ¿bien? Conforme a que nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Habíamos visto en la clase pasada que yo puedo vender una cosa ajena, porque la venta de cosa ajena, de acuerdo a lo que está establecido en el Código Civil, es legal. Pero una cosa es la venta, es el acto, y otro es la transferencia del dominio. Son dos cosas distintas que van unidas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo puedo vender cualquier cosa, incluso puedo arrendar cualquier cosa, pero el único que puede ratificar esa venta o ese arriendo es el dueño de la cosa, ya sea en forma personal o a través de un mandato, una delegación, ¿bien? Que en esa delegación de este derecho que tiene el dueño, señala que quien está vendiendo, quien está arrendando es un representante de él y lo hace con los mismos derechos que él, salvo que se indique lo contrario o se indique otra cosa. Por lo tanto, y aquí entonces volvemos a reiterar, el corredor, primero, no es dueño de la cosa, segundo, por eso no aparece en el contrato de compraventa, porque no es el representante para ese acto del vendedor. ¿Bien? En ese acto que es la firma del contrato, el vendedor debe estar presente, salvo, vuelvo a repetir, que ese vendedor le haya otorgado un mandato al corredor donde lo represente para incluso firmar un contrato de compraventa. ¿Bien? Pero como la generalidad no es así y no se da en general, ¿bien? Salvo que el vendedor conozca al corredor y tengan otro tipo de relación que les dé la confianza para que lo represente, en general, solamente el corredor es un intermediario, es un mediador, no administra para la compraventa, no administra bienes. Es decir, él no puede disponer del bien porque no está dentro de los derechos que tiene. ¿Se comprende? Disculpe. O sea que hasta cierto punto el que vende cosas ajenas, ¿verdad? Hasta cierto punto le interfiere. Él logra unir al comprador con el vendedor, él tiene parte de la documentación, mueve, es como especie de un semi-asesor, no es un corredor, pero sí viene siendo como o sea, pero tiene más inherencia que un corredor. Bien, disculpe. Lo, en- lo entiendo así, como que el que vende las cosas ajenas tiene como más inherencia que un corredor, porque nosotros no vamos a tener poderes, poder sobre un documento de poder sobre un inmueble no lo vamos a tener, No, ¿verdad? no. Pero el que vende cosas No sé si ajenas, me explico. sí, pero se enreda un poquito. Porque lo que le estaba comentando que, de acuerdo a la ley, la venta de cosas ajenas es legal. Pero en el caso acá, que estamos viendo en el caso concreto, aquí quien va a vender efectivamente es el dueño de la cosa, nadie más. ¿Ya? Esa es la regla general. Ya. Y entonces el corredor, obviamente, solo, y eso era para ratificar que el corredor solamente es un intermediario, es un mediador, es decir, alguien que, ¿cierto?, que une a ambas partes para que se produzca el negocio, ¿ya? Pero también Se hice la salvedad, materializa. claro, pero también hice la salvedad que si el vendedor le entrega un mandato al corredor donde indique que él lo representa para la compraventa,
Entonces, en ese caso, el corredor puede firmar el contrato a nombre o por nombre, cuenta y riesgo del vendedor. Ya, reitero, eso no es lo que ocurre generalmente. O sea, el 99% de las veces no ocurre, ¿bien? Pero podría darse el caso, o puede darse el caso. ¿Ya? Ahora, Profe, yo he sí, visto, disculpe, sí, disculpe que lo interrumpa, yo he visto ese tipo de casos cuando el vendedor se encuentra fuera del país y él le da autorización a una tercera persona. claro, pero Es más común es así. a una tercera persona, pero no al corredor. No, pero digamos que esta tercera persona viene siendo como un corredor, porque a mi primo le Ujú. pasó así, que No, como él es no, abogado, sí. Ujú, como él es el abogado, una tercera persona le dio el poder como para que él pudiese vender un inmueble a ujú, raíz de que la persona se encontraba muy lejos del país. sí. Y ahí se dio la transacción, se pudo materializar la compraventa. Claro, pero por eso le vuelvo a reiterar, en general no se le otorga en esos casos no se le otorga a un corredor, sino que a una persona. Y esa persona es la que se encarga de la compraventa que puede contratar a un corredor. Como no puede, o como si es que no quiere contratar a un corredor, no lo hace. Ya, ahora, si la persona es corredor, bueno, se da el caso. Pero en general, en lo que usted señala, Marjorie, es a una persona, a un tercero, nada más. ¿Cómo se celebra la compraventa? La regla general es que el contrato de compraventa quede perfecto, con el solo consentimiento de las partes. Sin embargo, la compraventa de inmueble es solemne, debiendo realizarse por escritura pública, y además, para hacer la transferencia es necesario que se practique la inscripción conservatoria. Entonces tenemos que el contrato de compraventa, o perdón, la compraventa se realiza, se materializa a través del contrato de compraventa. Y esto es así porque la ley señala que la compraventa de bienes inmuebles es un acto solemne. Y eso quiere decir que como acto solemne requiere de ciertas solemnidades, requiere de ciertos actos que, conforme a lo que establece la ley, le da el carácter de solemnidad y, en definitiva, permite que ese tipo de contratos o ese tipo de transferencia del dominio pueda materializar. ¿Bien? Entonces, la solemnidad es que debe ser por escritura pública. Si la compra-venta de un inmueble no se realiza por escritura pública, esa compra-venta no es válida. Que no pasa lo mismo cuando nosotros compramos un bien mueble, porque el bien mueble o la compraventa del bien mueble no necesita un contrato. ¿Bien? Porque imagínense que si la compraventa de un bien mueble necesitara esa solemnidad como el bien inmueble. O sea, nosotros al ir a comprar, por ejemplo, un kilo de pan, necesariamente tendríamos que firmar un contrato de compraventa, lo cual obviamente haría sumamente engorroso, ¿cierto? La venta o la compraventa de bienes muebles. De ahí entonces que la solemnidad, escritura pública, solo es para los bienes inmuebles. Luego, para la transferencia del dominio, recuerden que la compraventa es un título traslaticio de dominio, como les había comentado. Para la transferencia del dominio no basta con la firma de la compraventa o la firma del contrato de compraventa, sino que también, y como lo señala la ley, para que se produzca esta transferencia del dominio es necesario subinscribir el contrato de compraventa en el conservador de bienes raíces correspondiente. ¿Cuál conservador? El conservador de bienes raíces del domicilio del inmueble o del lugar o de la comuna donde se encuentra el inmueble. Entonces, cuando nosotros inscribimos o cuando se inscribe
ese contrato de compraventa en el conservador de bienes raíces y el conservador, una vez revisado los antecedentes, emite el certificado de dominio vigente, ahí es donde nosotros tenemos la ratificación del traslado, de la transferencia del dominio de una parte a la otra. Y ahí entonces podemos decir que se ha transferido efectivamente el dominio, porque no podemos considerar la transferencia del dominio con la sola inscripción del contrato de compraventa y de los demás documentos en el conservador, porque esa inscripción puede salir rechazada por el conservador. Por lo tanto, si sale rechazada, se debe modificar lo que indique el conservador. Y ahí todavía, entonces, no tenemos esta transferencia o este traslado de dominio. ¿Se comprende? Sí, ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan hasta ahora? Ok. ¿Quién puede celebrar el contrato de compraventa? En principio, todos son capaces de celebrar el contrato de compraventa, salvo aquellos que la ley declara incapaces. Por lo tanto, en un principio, cualquier persona puede celebrar un contrato de compraventa, pero también la ley, en determinados casos, señala que ciertas personas no pueden celebrar un contrato de compraventa. Y esto es básicamente respecto de la capacidad de las personas, de la capacidad para contratar, para adquirir derechos y obligaciones. Por lo tanto, todos los menores de edad son incapaces para celebrar un contrato de compraventa de un inmueble. ¿Y esto por qué? Porque no pueden administrar su propio peculio, no tienen peculio, no tienen capacidad para obligarse. Entonces, conforme a las reglas de capacidad, no pueden celebrar un contrato de compraventa los dementes, los impúberes y los sordomudos que no se puedan dar a entender claramente. Además, son incapaces el interdicto por disipación y los menores adultos, así como también quienes estén sujetos a prohibiciones especiales. En este sentido, hay prohibiciones o incapacidades especiales para comprar y vender, solo para comprar, o así también solo para vender. Por lo tanto, tenemos incapaces absolutos, incapaces relativos. Los incapaces absolutos son los dementes, porque evidentemente no tienen sus facultades mentales aptas para comprender qué es un contrato, para comprender qué es lo que están firmando. Y además también el demente generalmente está declarado interdicto, por lo tanto tampoco puede administrar lo suyo. Los impúberes, es decir, los menores de 7 años, son total y absolutamente incapaces para contratar porque dado su desarrollo cognitivo, no comprenden y no podrían comprender tampoco qué es un contrato, que es lo que están firmando. Y además tampoco tienen peculio porque son total y absolutamente dependientes de sus padres. Y los sordomudos que no puedan darse a entender claramente. ¿Bien? Y en este caso, el sordomudo también pasaría a ser un incapaz absoluto, porque ¿cómo yo podré entenderle a un sordomudo si no se, ¿cierto? Si no se da a entender claramente?
qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Entonces aquí tenemos que en el caso de los sordomudos, que no puedan darse a entender claramente, significa aquel sordomudo que no pueda escribir claramente. ¿Bien? Y además, cuando estamos frente a un sordomudo, también necesitamos un intérprete de lenguaje de señas. Entonces, esa incapacidad absoluta del sordomudo, que no pueda darse a entender claramente, es solamente para el caso en que no tengamos un intérprete de lenguaje de señas, ¿cierto? O este sordomudo no puede escribir, o leer y escribir. Bien, entonces estamos hablando de un sordomudo, por ejemplo, analfabeto, que no sabe leer y escribir, y que además tampoco sabe el lenguaje de señas. En ese caso, incapaz absoluto. Bien. En otro caso, podría firmar o podría adquirir una propiedad. Y tenemos los incapaces también eh, menores adultos, que son incapaces relativos, ya que dada su edad o su desarrollo cognitivo, pueden comprender lo que tienen frente a ellos, el contrato, pero no tienen peculio o no pueden disponer de lo suyo. Que lo mismo que pasa con el interdicto por disipación, también es un incapaz relativo. Y no porque está demente o no porque no pueda filmar, ¿bien? Sino que porque no puede administrar lo suyo. Tiene un peculio, pero existe un tercero que es quien lo administra. ¿Ok? Y hay también otro tipo de prohibiciones que son prohibiciones especiales, como aquella que se da en una sentencia judicial donde se indica que la persona queda inhabilitada por un cierto tiempo para firmar contratos, por ejemplo. Entonces aquí esta persona, que dado el caso y dado el procedimiento, el tribunal llega a declarar que no puede firmar contratos, entonces no podrá realizarlo por el tiempo que la sentencia así lo declare. Bien, ¿se comprende esta parte? Sí, profesor. Ya, súper. Documentos que se deben analizar para gestionar un contrato de compraventa. Y aquí tenemos estos contratos que siempre se deberán solicitar al vendedor la copia de la inscripción de la propiedad que se desea vender. Esta se solicita en el conservador de bienes raíces. El dominio vigente o el certificado de dominio vigente, certificado de hipotecas y gravámenes, certificado donde no existan litigios pendientes o prohibiciones para poder realizar la gestión. Estos certificados también se solicitan en el conservador de bienes raíces. Certificado donde señala el rol de avalúo fiscal y superficie del bien raíz emitido por el Servicio de Impuestos Internos. Individualización de las partes compradora y vendedora, señalando el nombre completo, RUT, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio y domicilio. Certificado donde den cuenta que las partes no son deudores de pensiones de alimentos. Ahora también, existen otros documentos que se deben solicitar para el contrato de compraventa. Bien, aquí tenemos los básicos, bien, que se solicitan en el conservador: la escritura de compraventa, el dominio vigente, hipotecas, gravámenes y prohibiciones, y el certificado de avalúo fiscal, donde indique la superficie del bien, y eso se solicita en impuestos internos, pero tenemos que se debe solicitar también el certificado del número, y este certificado del número se solicita en la Dirección de Obras Municipales de la municipalidad correspondiente. Además,
también de este certificado del número, en la municipalidad se debe solicitar el certificado de no expropiación. ¿Bien? eh, que también debe entonces entregarlo la municipalidad, además del certificado, dado el caso, de recepción final de la propiedad. En la Tesorería General de la República se debe solicitar el certificado de no deuda. ¿Bien? Y en este caso, ¿de qué deuda? Del pago del impuesto territorial. Y en el Serviu también se debe solicitar un documento que es el de no expropiación también. Por lo tanto, ese certificado de no expropiación se debe solicitar tanto en la municipalidad como en el Serviu. Y eso para corroborar que ese bien no está dentro de un terreno que ya sea la municipalidad o el Estado tengan pensado expropiar. ¿Bien? Para eso ese certificado de no expropiación, para tener la certeza que esa propiedad no va a ser expropiada en el futuro. Lo mismo que el certificado de no deuda que se solicita a la tesorería para verificar que no existen deudas de impuesto territorial de el bien raíz. Bien, esos son los documentos básicos que se deben solicitar al vendedor para poder comenzar con el proceso de compra-venta de un bien raíz. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Está claro, profe. Gracias. Pero Angélica no la tenía en la lista, así que ya ingresó para la asistencia. Professor, uma consulta. Não há um Sí, documento assim que se pode pedir que tenha todo o historial da casa assim? no, Não há? no, no existe. Não existe. No. Deveria existir, né? Profe, Porque são muitos documentos que hay que pedir, não é? Claro, y por eso es que profe, muchas personas prefieren encargarle al corredor, ¿cierto? Que se preocupe de recabar toda esta de información. todos los detalles. Claro. Ujú. Profe, una Marjorie, consulta. sí, Una persona que está vendiendo un inmueble, ¿verdad? Tengo el caso de un amigo que le está vendiendo un inmueble, pero ese inmueble es parte de una distribución de bienes de divorcio. ya, Entonces, en este caso, el bien inmueble aún está en nombre del matrimonio. ya. Entonces, ambas partes tienen que concurrir a la hora de la venta del inmueble. Puede ser, o O si no se ha liquidado la sociedad, pueden hacer la liquidación de la sociedad previamente. la liquidación ya se hizo ¿Y a nombre de quién quedó la propiedad? a nombre de él. ¿No? Tiene que inscribir esa liquidación la escritura de la liquidación tiene que inscribirla en el conservador de bienes raíces. Ya la está Bueno, inscribiendo, pero a la hora de la claro. venta, profe, porque No a él le porque, queda una duda. Él dice que si, o sea, ya la está inscribiendo en la cuestión ay, en el del CBR, conservador, en el ¿verdad? CBR. Ujú. Ajá, en la cuestión del conservador. Luego que salga eso, ahí sale a nombre de él la propiedad. Debería salir a nombre de él si es que la propiedad quedó en el 100% para él. Una vez que le inscriba Sí, la escritura 100%. en el certificado de dominio vigente, debería aparecer él solamente como dueño. Y por lo tanto ahí no necesita Ajá, que la excónyuge que concurra. vaya la, No, la no, segunda, ok. no, porque él Y en el aparece caso solamente como de, dueño. ujú,
Sí, va a aparecer como dueño porque está materializándose todavía Ujú, la cuestión. ujú. Y otra cosita, ay, tenía otra idea ahí y se le iba a preguntar y me pasa. Vamos a ver si me acuerdo en lo sucesivo. Ya, Gracias, profe. con gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Esto de las pensiones también está inmerso ahí en la venta de... Sí, bien, bien ¿Eso es se, como una manera de presionar a los papitos corazón o esto tiene muchísimos años metido allí? no, es para presionar a quien debe pensión de alimentos. No solamente los hombres son obviamente obligados a pagar una pensión de alimentos, sino que en algunos casos también las madres, ¿ya? Cuando ellos no están con los hijos. Por lo Claro. tanto, es para quien deba, ¿cierto? Para quien esté en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, ¿ya? Se creó este registro efectivamente para el caso que el deudor o la deudora vendieron una propiedad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Uno, o no se puede vender la propiedad o esta persona se debe comprometer mediante escritura, y en la misma escritura debería aparecer que una vez que reciba el precio de la venta, entonces se hace el descuento de la deuda y se le entrega al alimentario, o sea, es decir, a quien se le Mm, debe la pensión, ¿ya? O previamente tiene claro. que regularizar la situación para después poder vender la propiedad. O sea, están estos dos casos, ¿ya? Y por eso, entonces, para este registro, para presionar a el deudor o la deudora y evitar, obviamente, que el alimentario quede en indefensión, porque ocurría mucho Mm, que efectivamente habían personas que eran deudores, vendían sus propiedades, vendían vehículos, vendían bienes y no respondían respecto de la deuda de pensión de alimentos. Por lo tanto, el alimentario seguía, claro. ¿cierto?, sin recibir esa pensión que había sido decretada y por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que tenía que hacer el alimentario o el abogado? Estar atentos si había venta, informar al tribunal para que entonces el tribunal tuviera conocimiento de que se estaba realizando una compraventa de un bien, ya sea mueble o inmueble, solicitar al Ujú, tribunal que retuviera los dineros o que le obligara con, por ejemplo, el embargo de las cuentas para retirar o para percibir la deuda y pagarla al alimentario. Entonces, era una vuelta bastante larga que a veces ok. no resultaba, ¿ya? Porque habían veces que el dinero lo recibía en efectivo. Entonces, ¿cómo se podía evitar, Dar constancia obviamente, que ese dinero fluyera simplemente y no llegara a los hijos? a mano de los ¿Ya? hijos. Claro, ¿cómo? Ujú, Entonces, de ahí que, y sobre todo con el caso de la compraventa de bienes inmuebles, con la transferencia de vehículos también, es que mm, mediante este registro, que están en línea con el servicio, perdón, con el registro civil, con el conservador, con las notarías, ¿bien? Se evita entonces que este deudor simplemente realice los contratos, perciba los dineros y no le entregue nada a sus hijos. ¿Ya? Antes que se me vaya una idea, Sí, profe, sí. antes que se me vaya una idea, en el caso de que se da una compra-venta, ¿verdad? Con un padre que tiene deuda, esta deuda él tiene que cancelar solo la deuda que tiene con el registro de deudores a su hijo le corresponde un porcentaje por esta venta. Es algo separado. Es por separado. O Por sea, un no le va a lado, corresponder nada a su hijo por esta venta. no les Ah, corresponde, ok. salvo lo que está establecido como pensión, nada más. ¿Ya? Distinto es de la deuda Ya, que ok, en este ok. Muy caso, interesante. ¿cierto? Tendría que rebajarse de lo que él perciba en la deuda y entregársela a los hijos. Mm.
pero solamente les Mm, corresponde lo que está establecido en la pensión. Y ahí obviamente va a depender de lo que la sentencia, ya sea a través de un juicio de alimentos o a través de una mediación, y en ambos casos existe sentencia, ¿cierto? Determine o decrete o señale esa sentencia que es lo que está establecido como pensión de alimentos. ya. ¿Alguna otra duda, comentario, consulta? No, profe. Ya, seguimos con las consideraciones al momento de realizar un contrato de compraventa de un inmueble. Debemos analizar los antecedentes de la propiedad que deseamos vender, teniendo en consideración los antecedentes señalados anteriormente, los cuales nos permitirán conocer quién es el actual dueño de la propiedad. ¿Cómo vamos a conocer quién es el dueño de la propiedad? Con el certificado de dominio vigente. Bien, con la escritura de compraventa. Por lo tanto, esos dos documentos nos van a indicar quién es el dueño. Junto con ello se individualiza la propiedad en cuanto a su ubicación, superficie, deslindes, a qué título fue adquirido. Y esto, también estos datos, nosotros los obtenemos de la escritura de compraventa que tiene el actual dueño. El rol de avalúo fiscal nos sirve, por una parte, para señalarlo también, y que debemos señalarlo en la escritura, pero por otro lado también para saber en cuánto está avaluado fiscalmente, es decir, para el Estado, esa propiedad. Recuerden que el rol de avalúo fiscal es aproximadamente un tercio del precio comercial o venal. Entonces, cuando nosotros vemos un rol de avalúo fiscal, debemos inmediatamente hacer una multiplicación. Bien, el monto lo multiplicamos por 3. Vuelvo a repetir, es generalmente un tercio. Bien, entonces si tenemos un avalúo fiscal de 100, debemos entender entonces que aproximadamente esa propiedad vale 300. Ahora, recuerden que para corroborar eso, también debemos interiorizarnos de cuál es el costo o de venta de las propiedades del sector. ¿De cuál sector? Del sector donde está esa propiedad que queremos vender o que se nos encarga vender. ¿Bien? Esa es la forma entonces de corroborar. ¿Qué otra forma tenemos para corroborar el precio comercial de un bien? Les pregunto. Profe, lo que usted ha hablado anteriormente puede ser por medio de un avalúo y el precio de mercado. Sí, pero ¿de qué otra forma más tenemos para poder determinar el precio de un bien? Eh, y- se me fue ahora. Yo tenía. Ay, meu Deus. Vendo, de repente, o dono do imóvel se encontra se cerca de algum, não sei, de hospitais, ou não, né? Sí, pero eso obviamente es lo que les comenté recién. Una cosa, por un lado es el rol de valor fiscal y por otra es el valor comercial, ¿cierto? Del sector. Pero, ¿cómo más? A ver, veámoslo de otro punto de vista la pregunta. ¿Qué profesionales les he comentado que ustedes necesariamente deben tener con ustedes trabajando o apoyándolos? Voy al chat. Un abogado, Não, un abogado, profesor. um taxador, professor? Un tasador, bueno, un abogado sí, obviamente, pero un tasador, tal como también lo había escrito Marcela en el chat, un tasador.
A través de Ajá, una tasación, nosotros también claro. vamos a poder tener el dato de en cuánto se puede comercialmente vender esa propiedad. Entonces tenemos Eh, tres formas para determinar el Sim. precio de venta de la propiedad. Bien, Mm. mañana. Não, 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 nada. Bien, entonces vuelvo a repetir. Por el avalúo fiscal nosotros vamos a tener este conocimiento aproximadamente que es un tercio del avalúo comercial. Luego comenzamos a verificar, a consultar por los bienes inmuebles que están a la venta en el sector que se ubica en la propiedad donde se nos encarga vender. Y por último, con la tasación. Con esos tres datos, nosotros podemos ya determinar a ciencia cierta o efectivamente cuál es el precio de venta de la propiedad. Porque claro, vamos a tener tres, eh, tres vertientes y todas van a ser distintas. No vamos a ver un precio igual en estos tres elementos que vamos a utilizar. Por lo tanto, con estos tres elementos, estos tres montos, nosotros hagamos un aproximado. Por ejemplo, el rol de avalúo, el avalúo fiscal es de 100, les dije, ¿cierto? O sea, más o menos 300. En el sector, las propiedades de más o menos mismas características, porque también tenemos que fijarnos que esas propiedades que nosotros vamos a consultar deben tener más o menos las mismas características que la propiedad que debemos vender. Bien, por lo tanto, en el sector, esas propiedades de esas características parecidas se están vendiendo en 400. Ya tenemos una diferencia de 100. Y la tasación nos indica que la propiedad se vende o se puede vender tal como está en 320. Bien. Entonces tenemos por un lado 300, por otro lado 320, por el otro lado 400. Entonces, ¿cuál es el monto que nosotros podemos vender esa propiedad? Y sería entre lo más alto, entre 320 y 400. Ahí podemos sacar una media y entonces entrar a ofrecer la propiedad. ¿Bien? Entre 320 y 480, por lo tanto podríamos venderlo entre 360, 380, ¿bien? O incluso podríamos ofertar más de eso también. ¿Y eso por qué? Porque a lo mejor, o sea, la tasación dio 450, que tenía construcciones que estaban regularizadas, porque, no sé, esta propiedad tiene paneles solares y las otras propiedades de similares características no tienen. Por lo tanto, también eso significa un ahorro en energía eléctrica, porque tiene no sé, un sistema fotovoltaico, E- eh, etcétera. Bien, que Pero quem eso, determina, desculpa, professor, mañana, sí, quem determina o valor final do imóvel, em realidade, é o taxador ou é o comprador, o vendedor do imóvel? Ou não pode, assim, não sei, conversar, tratar de convencer, ou não sei, ao vendedor, porque de repente o vendedor pide o que quer, mais incluso do que o taxador disse. Esse imóvel vale tanto, e ele vendedor disse, não, meu imóvel vale mais, eu sei que quero mais que isso. Uma coisa assim. claro. Quien primero determina y quien en definitiva va a determinar el precio de venta va a ser siempre el vendedor. ¿Ya? É, né? Ahora, como yo les comenté en clases pasadas, una de las Uhum. primeras clases que tuvimos, eh, el corredor es un asesor. Y eso significa, obviamente, que con los datos que tiene y la expertise, le va a indicar, mire, esta propiedad usted la quiere vender en 100, pero en realidad no vale 100. Por eso acuérdense que les comenté, hay que aterrizar las expectativas que tiene el vendedor a algo realista, porque si no vamos a tener una propiedad que va a estar ahí 5 años y no se va a vender.
porque la idea es que se venda. ¿Bien? Entonces hay que aterrizar Sí. al vendedor y señalarle, estos son los datos que Uhum. tenemos. ¿Bien? Tentar entrar em um acordo com o vendedor, né? Né? Claro, claro, por eso le comento, hay que aterrizar las expectativas del vendedor y decirle, mira, esto es en lo que realmente se puede vender la propiedad, no en 100, en 80, en 90, en 70, dadas las características de la propiedad, dada también el informe, y por eso necesitamos tener el avalúo fiscal, necesitamos tener la tasación, necesitamos tener los datos también de propiedades de más o menos similares características en el sector que se están vendiendo. Porque con eso, nosotros entonces le señalamos al vendedor. Esto es en lo que realmente se puede vender la propiedad y no en lo que usted pensaba que o quiere que se venda. Y hay que señalarle, porque podemos poner la propiedad a la venta al precio que usted quiere, pero quizás nos vamos a demorar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años en venderla. Entonces, y hay que señalarle, si usted quiere vender rápido, entonces hay que venderlo a este precio. ¿Bien? Y eso, vuelvo a repetir, es parte de la asesoría que nosotros debemos entregar como corredores. Y no simplemente el vendedor dice, no, yo quiero venderla en 100, ya ok, en 100. Porque vuelvo a repetir, puede que esté con un precio muy superior al del mercado. Y en ese sentido, las personas no van a comprar nada. Van a preferir otras propiedades, otras viviendas que van a estar mucho más baratas y que van a estar acorde al mercado. ¿Bien? Entonces, reitero, cuando tenemos vendedores que dicen, no, es que yo quiero tanto porque yo construí, yo amplié. Ya, veamos entonces. Y ahí también hay otro documento que hay que tener y hay que solicitar cuando hay ampliaciones o construcciones. ¿Bien? El certificado de recepción, la regularización de esa construcción o de esa ampliación. No, es que no la tengo, no he regularizado, entonces no se puede cobrar. Y hay que ser sinceros ahí, hay que ser claro. No se puede vender al precio que usted quiere porque esa ampliación, esa construcción que usted realizó no está regularizada. Si no está regularizada, tampoco podemos tenerla presente en la tasación. Tampoco se puede presentar en la municipalidad. Hay que regularizar o debemos regularizar esa construcción previamente. O, por último, señalarle al posible comprador que esa construcción no está regularizada y que se tiene que hacer cargo de la regularización. Y E por lo demora tanto, hay que muito, bajar el precio. para regularizar isso, professor, não? É, Demora, sí, demora un poco la regularización. Porque, demora porque en la quanto, mais ou menos? puede demorar unos 6 meses, fácilmente. Ah, 6 meses. Claro. Hum, Claro, porque ahí hay que presentar los documentos, la municipalidad va a mandar un profesional a que verifique que efectivamente se cumple con lo que se señala en los documentos, en cuanto al já. metraje, en cuanto a la calidad del material, en cuanto a lo que se indique que, por ejemplo, no sé, se, se construyó una ampliación de un dormitorio. ¿Bien? Entonces vaya a revisar de qué materiales hace esa ampliación, si cumple con lo que es los cimientos, etcétera. Então, ¿Bien? se mientras não esteja regularizada, não se pode subir o valor, né? É isso? Así es. Porque si esa ampliación o esa construcción no está regularizada, significa que no existe Hum, legalmente. Y si no hum. existe legalmente, yo no puedo cobrar por algo que no existe legalmente. Ese es el fondo de este asunto. Bien. Por eso que es importante regularizar, porque cuando se regulariza una construcción, una ampliación, lo que sea, en una propiedad, legalmente existe. Y si legalmente existe, yo puedo cobrar por eso. Bien. Y eso es lo que vuelvo a reiterar, vuelvo a señalar. Eso es lo que se le debe indicar
al vendedor. Bien, hay que ser claros con eso para que no se formen expectativas que después no se van a poder cumplir. Entonces, si usted le dice, no, sí, vamos con ese precio, ¿ya? Y si no se logra, Sim, porque é y si no se capaz logra que um vender, não tenha aí vendo o imóvel e de repente, eu quero vender por tanto, porque eu hice essa ampliação e vale, a casa vale muito mais que isso por la ampliação, digamos. Pero ele não sabe que tem que regularizar primeiro antes de pedir o valor que ele está pensando e que pode ser vendido, não é? Não é es, assim? así es. Uhum. Por eso les comento, hay que ser sumamente claros con eso para aterrizar las expectativas. ¿Bien? Porque después, si no se vende la propiedad, el vendedor va a decir, bueno, pero usted me prometió que me iba a vender la propiedad y ahora me dice que no se puede. O sea, ¿para qué lo contraté? Y más encima quiere que le pague. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir, hay que aterrizar con documentos. ¿Cuáles son los documentos que a nosotros nos sirven? Certificado de avalúo fiscal, eh, tasación y un análisis del mercado del sector. Por eso, reitero, entregamos la información, aterrizamos en las expectativas del vendedor y determinamos finalmente cuál es el precio de venta para que la propiedad se venda en el menor tiempo posible. Una consulta, profesor. Marjorie, Eh, ¿Es obligatorio todas estas personas para lograr conseguir el precio de un inmueble? ¿O podemos obviar la presencia del tasador? ¿O es bueno, obligatorio? si el cliente ya tiene una tasación que no es muy antigua, con eso es más que suficiente, ¿ya? Ahora, si Ah, ok. queremos tener claridad con respecto a efectivamente el precio de venta del mercado, es necesaria una tasación Ujú. porque además y sobre todo vamos a necesitar esa tasación, que esas tasaciones, bueno, en todo caso las realiza el propio banco cuando se vende, ¿cierto?, con un crédito hipotecario, con subsidio. Ya, ahí el banco es el que manda sus tasadores para tasar, para efectivamente verificar cuál es el precio de mercado de la propiedad. Bien, ahora, Professor, ahora, déjeme, desculpe, termino la idea mañana y enseguida le doy la palabra. ¿Ya? já Ahora, desculpe. si ustedes o el comprador no está de acuerdo con esa tasación, ¿bien? Se puede solicitar una tasación aparte, particular, y presentarla al banco para contrarrestar la tasación del banco, para que se llegue más o menos a una media. ¿Bien? Se puede hacer Ah, eso. ok. Ujú. Yo iba a decir, porque si el banco da una tasación muy baja y al vendedor no le parece, porque Exactamente. ni siquiera se ajusta a un promedio de su óptica, entonces va a decir, ah, no, entonces yo no vendo nada porque esto está muy por debajo, esto es conveniente al banco, el banco quiere dar menos crédito, entonces, por eso le digo, ¿es necesaria la presencia de un tasador? Bueno, profe, dele, gracias. Como le decía, y en el caso de que no esté de acuerdo con la tasación del banco, sí. O sea, ahí hay que hacer una tasación, ¿ya? É, Mañana. no caso de um taxador que vai olhar a casa del vendedor, né? Vai taxar a casa e se há essa ampliação, no caso, o taxador não vai tomar em conta la ampliação? Así es, Não. va a preguntar, ¿esta ampliación está regularizada? Ah, ele vai perguntar isso, claro. Ah, já. Exactamente. Entonces, sí, ok, se incluye. No, no se incluye la tasación. No puede tasar. Ah, já. Eh, Profe, consulta, y yo, bueno, había visto he visto algunas publicaciones que dicen, esta propiedad no se puede comprar a través de subsidio o crédito porque no está incluida, no está regularizada estas ampliaciones. O sea, ¿eso automáticamente ya elimina la propiedad o sí se puede comprar, pero por menos del valor que debería tener por no estar regularizada esas ampliaciones, ese trabajo que le hicieron? La propiedad se va a poder comprar igual. Lo que pasa es que en este caso, cuando tenemos ampliaciones no regularizadas,
El banco y en este caso también el Estado, a través del Servio, no se van a hacer cargo de esas ampliaciones y por lo tanto van a restringir la compraventa con esas modalidades. Por lo tanto, la propiedad se podría vender, pero solamente en efectivo o con pago en efectivo. Nada más que eso. ¿Te responde la preguntita, Mar? Sí, profesor, sí. Ya, súper. Entonces, el que una propiedad tenga, obviamente, una construcción no regularizada, además de no poder eh, tener un precio mayor de venta, restringe la posibilidad también para muchas personas de poder adquirir esa propiedad. ¿Bien? El banco no se va a arriesgar a entregarle un crédito a una persona de una propiedad que no tiene algunas construcciones regularizadas. ¿Bien? Porque en ese caso, y vuelvo a reiterar, al no tener la construcción regularizada, se está ante una infracción. Esa construcción es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque no cumple con lo que establece la ley. ¿Bien? Por eso es sumamente importante reiterar al cliente, si no la tiene regularizada, regularicemos. Yo me encargo de regularizar la propiedad, dígale, y se le encarga al abogado para que regularice. ¿Bien? O si usted sabe cómo realizar el trámite, lo hace también. Bien, pero la idea, obviamente, y el fin último es que se regularice esa construcción para que se pueda vender la propiedad. Ahora, también hay que tener presente poco es que el vendedor quiere vender la propiedad también, o percibir el pago más que la venta. Bien, porque hay algunos vendedores que solamente quieren que se les pague en efectivo y lo aceptan de otra forma. Bien, pero si el vendedor dice, no, no me interesa cómo, o sea, puede ser en efectivo, puede ser con crédito, puede ser con subsidio. En esos casos, entonces, es donde hay que insistir. Porque si la propiedad solamente se percibe pago en efectivo, da lo mismo, ¿ya? Da lo mismo que se realice o no la regularización. Claro que hay que señalarle también al posible comprador que tal o cual construcción no está regularizada, ¿ok? Porque también hay compradores que tampoco se arriesgan con las construcciones no regularizadas porque después ellos tienen que regularizar y eso es un dinero que deben invertir. Hay otros que dicen, ya, me arriesgo, pero me baja el precio de la compraventa porque después tengo que invertir para regularizar. Bien, también se É, puede dar esos casos. e para regularizar não sei, uma ampliação, é tão caro assim? É tão caro? Depende de la construcción mañana. Por eso Ah, hay que tener todos los documentos e ir a la municipalidad. La municipalidad es la que señala, mire, la regularización cuesta esto. pero O essas bien, pessoas que têm casa própria, por exemplo, é, tão claras de que devem regularizar a sua ampliação, no caso aí, né? si Tem mais do que claro. todos lo saben mañana, pero no muchos lo hacen. Se hacen los Ah, lesos. entendo. Ah, tá. Además, está por ley. Ya, existe dentro de la legislación la obligación de que cada vez que se realiza una construcción, se debe regularizar y se deben pagar los impuestos correspondientes. Profesor, Martín, una consulta. Si pasan muchos años después de haber hecho como quien dice, haber hecho algo a la propiedad, ¿verdad? No se regularizó y se puede hacer pasados los años. y de hecho cada cierto tiempo aparece una ley que se llama la ley del mono, que es para regularizar construcciones, ¿ya? Pero siempre se podrá hacer. Obviamente se tendrán que pagar los impuestos, las multas que correspondan, o sea, que establece la ley. Eso también es otro tema, ¿ya? Mm, Que si yo no lo hago en el tiempo que está establecido en la ley,
corresponde que pague multa. Por eso es Pero que el también monto algunas personas no quieren vale, realizarlo después. ya una consulta. ¿Mm? ¿Valdría la pena hacer la regularización? ¿Se le podría sacar mucha ganancia a eso como para que equivalga ponerse al día En algunos y casos, vender la claro, propiedad por encima de un precio? Sí. sí, sí. Sí, Mm, sí. mm, En 75-80% de las veces sí, vale la pena. Professor, ya. outra pergunta. Estou fazendo Sí, muitas perguntas, pero no, está bien, eu Mariana, tenho está bien, porque mire, essa dúvida. yo Mira, corro esta é, página y nos toca y estamos en lo que tenemos que ver el día jueves. Así que siga é preguntando, rapidito em todo nada caso. más. Sí. Professor, mira, uma casa grande, por exemplo, já antiga, eu quero reformar a casa toda, toda, sacar, não sei, reformar a casa, totalmente. Ujú. Isso igual tem que ter uma, como é que chama? Uma regularização ou nada? Sí. Também? También porque tiene que presentar el proyecto de construcción a la municipalidad para que la municipalidad autorice también. Ai, meu Deus. Cada vez, de acuerdo a lo que establece la ley de vivienda y urbanismo, perdón, Hum. la ley general de construcción, cada vez que se realiza una construcción se debe presentar el proyecto, solicitar la autorización para la construcción. Ou seja, uma reforma na casa. Sí, Igual? igual. Igual porque usted está modificando el plan original, está modificando el Ah, proyecto original con que se presentó esa construcción. Porque en general, ya, en la parte más urbana, uhum. todas las propiedades, todas las viviendas que se construyen a través de una empresa, una constructora, ¿cierto? Que esta constructora tiene que entregar un proyecto donde indica cómo van a ser las casas o las viviendas, ¿cierto? El metraje, la distribución, entregan un plano. Por lo tanto, eso es lo que hay en la municipalidad, eso también es lo que existe en el conservador de bienes raíces. ¿Bien? Entonces, Ah, cuando entendo. nosotros vamos a modificar esa construcción, evidentemente Uhum. también tenemos que hacer conocedor a quienes tienen esos datos de cómo se va a transformar, en qué forma se va a transformar, cuáles van a Hasta ser las os materiais transformaciones, da casa, tudo, as todo, paredes, todo, qualquer coisa que uno haga, exactamente, tem que ser lá. Já, entendi. exactamente. Ahora, Todos los cambios. modificar, claro, ahora modificaciones menores como por ejemplo, no sé, dentro de la misma propiedad voy a botar una pared, ¿ya? Y no sé, voy a hacer un punto, no, ya no. Porque eso es dentro de la propiedad y mayormente no va a modificar nada, Hum. salvo obviamente que implique, ¿cierto?, la estabilidad de la propiedad. Ya, ahí ya habría que hacer otras cosas, pero si yo voy a modificar completamente la propiedad o voy a hacer una ampliación, eso sí, que es un trabajo mucho mayor, es una obra mayor, evidentemente tiene que informarse a las autoridades que corresponden, que en este caso es la Hum. municipalidad. É interessante, interessante, eu não sabia. Graças, Sí. professor. Por eso que también es importante lo que yo le había comentado, el certificado de recepción final, porque en ese certificado me está indicando que efectivamente la municipalidad aceptó y autorizó la construcción de esa propiedad y también toma conocimiento de cómo se entrega esa propiedad. Por eso la recepción final, cómo se recepciona por la municipalidad. Entonces, si yo voy a modificar, como decía usted, Mayana, si voy a modificar completamente la propiedad, claro que necesito entonces que la municipalidad tome conocimiento porque tiene que recepcionar con posterioridad también esa nueva construcción. Pero, professor, desculpa, a municipalidade pode aprovar, como pode não também? Claro, por eso es que previamente a iniciar la construcción se debe pedir la autorización, ¿ya? Se Hum. debe pedir la autorización a la municipalidad. Es más, la ley de copropiedad, la ley 21.442 para todos aquellos que vivan en departamentos o en condominios también,
señala que cuando se quiera realizar una modificación en la unidad, lo primero es que se debe solicitar autorización a la Asamblea General de Copropietarios. Si estos autorizan ese proyecto, ese proyecto con esa autorización se debe presentar en la municipalidad para que ésta autorice la modificación. Outra pergunta interessante, por exemplo, tenho uma casa que estou arrendando, por exemplo, e as portas são chicas, eu quero agrandá-la. Eu igual tenho que falar com o dueño, isso, tenho que pedir permisso, Si en né? si en su contrato aparece que no se puede modificar, no se puede realizar ningún tipo de modificación en la propiedad sin la autorización del arrendador, efectivamente tiene primero que pedir autorización al arrendador. Ah, já. Bien, ¿algo más? Ya estamos en la hora, así que, Não, não, não. ok. Si no hay consultas, dudas ni preguntas, estaríamos dando por finalizada la clase de hoy. Ahora viene el recreo, ustedes saben. Y nos estaríamos viendo el próximo jueves. Recordarle a aquellas personas que... 2, 4, 2, 4, 6, 7. Recordar a aquellas personas que no pudieron realizar la prueba el día jueves. Va a quedar habilitada desde hoy a las 21 hasta mañana a las 21 horas para que puedan completarla. ¿Bien? Ya, ok, profe, gracias. Já, professor. Graças, viu? Boas Eh, noites a todos. Buenas noches. Nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Buenas noches, profe. Nos Chao.